Mira, esta asamblea es convocada por la filial Zona Oeste de Maldonado y además está apoyada y en su convocatoria es ampliada a muchas otras organizaciones sociales que están acompañando esta asamblea, realmente de una necesidad imperiosa por un segundo liceo en Piriápolis, necesidad que se viene registrando desde hace muchos años en nuestro pueblo y que además implica a toda la zona oeste. En ese sentido es que se han delineado ciertas estrategias para poder lograr consolidar ese pedido que hace tanto tiempo se viene realizando y que está siendo tan aplazado, ¿verdad?, por parte de las autoridades correspondientes. Es así que, bueno, convocamos a una asamblea para el día de mañana a las 10:30 de la mañana en la Plaza Artigas, esperando tener la mayor recepción posible, logrando o planteándonos lograr que esta concreción del segundo liceo sea de carácter popular, como es el Liceo Invernizzi. Nosotros lo que queremos es justamente un liceo que sea del pueblo y para el pueblo, que garantice y permita que todos los estudiantes que tengan acceso a la educación pública tengan los mismos derechos y puedan estudiar en las mismas condiciones. Un poquito tomando en cuenta la situación de nuestro liceo, la matrícula que ha venido teniendo una explosión importantísima, cosa muy previsible, además por la explosión demográfica que registra el departamento y específicamente la zona, ha hecho que se necesiten más grupos de los que el mismo liceo, de los que la estructura liceal puede albergar. En ese sentido es que se han estado anexando las aulas móviles, los contenedores, que a los efectos tanto didácticos como de condiciones para nuestros alumnos y para los trabajadores no garantiza que se realice el acto de interacción áulica correspondiente con las condiciones que los alumnos y los trabajadores requerimos. Además de que se han perdido muchísimos espacios áulicos dentro de la misma institución liceal que han tenido que ser reutilizados como salones, no permitiendo que actividades que se planifican para esos espacios áulicos, sea mismo la biblioteca, diferentes los espacios donde deben darse las tutorías, hasta la propia sala de profesores en su momento, se han convertido en salones paliativos para poder tener los grupos funcionando. Y obviamente la expansión que ha implicado, como decíamos hoy, la matrícula del liceo, demanda la necesidad de una nueva estructura edilicia que pueda, en ese sentido, albergar a los alumnos y garantizarles un acceso a la educación pública de dignidad. Nosotros fuera de micrófono hablábamos un poco de que esto lleva varios años de pedido, ¿verdad? Exacto. ¿Hace cuánto se viene pidiendo un liceo y ya con condiciones de superpoblación? Exacto. Esa justamente la referencia a la que estás haciendo vos de este pedido, que no es algo nuevo, no es algo que surja espontáneamente, sino que en realidad es algo que viene haciéndose desde hace años, al menos 5 años en cuanto a registros de existencia, por ejemplo, ya de una comisión que también funciona en la órbita del liceo, compuesta por exalumnos, por padres, por la comunidad, que también viene haciendo este reclamo, pero en realidad es muy anterior. Ahora estábamos hablando un poco fuera del aire y planteándonos desde que por lo menos desde el año 2009-2010 ya estamos en esa proyección de una necesidad de un segundo liceo. Proyección además que cada año se complejiza más, porque como decíamos hoy, ¿no?, la demanda sigue aumentando. No es que haya un retroceso en la inscripción ni en la explosión demográfica, todo lo contrario, y la proyección da para más todavía. Por lo tanto, es cada vez más imperiosa esa necesidad. Necesidad además que, como decíamos, ¿verdad?, todavía las autoridades no han contemplado en lo inmediato, que es lo que nosotros reclamamos, la inmediatez de esa concreción de un segundo liceo para la zona oeste. A propósito de eso, ¿han habido alguna respuesta en todos estos años o una contestación de por qué todavía no se ha hecho? La respuesta que ha salido en los medios, además, la ha transmitido el director del liceo, Hugo Estrán, quien ha permitido que el pueblo conozca la respuesta que hubo con respecto a las autoridades, que plantea para el año 2020 la creación de un segundo liceo, además en una órbita público-privada, lo que sería la participación público-privada de las PPP.
Obviamente, además, nosotros defendemos la educación pública y estatal, por lo tanto, no compartimos ese tipo de políticas educativas. Y además, reivindicamos que debe ser una tarea del Estado el poder contemplar el derecho a la educación de sus alumnos y no de empresas privadas. Pero justamente esa respuesta fue la que formalmente llegó y que ya te digo, el director Hugo Estrán hace un tiempo atrás fue el que permitió además que los diferentes miembros de la comunidad supieran que esa es la respuesta que hasta ahora tenemos formalmente. ¿Hay apoyo por parte de la dirección del liceo de hacer todas estas movilizaciones? Por supuesto. Contamos no solamente con el apoyo y el aval de la institución educativa en sí misma, hablando tanto de la dirección como de muchos compañeros, tanto sindicalizados o no, porque esto trasciende además la órbita sindical. Esto es una necesidad popular, como lo estábamos diciendo, tanto de padres, exalumnos, alumnos, y sí, pensamos además que el día de mañana vamos a poder no solamente nuclear al pueblo de Piriápolis, sino que además vamos a poder nuclear a referentes de zona oeste, entre ellos los de la institución educativa del Liceo Invernizzi. ¿Cuál es la matrícula actual del liceo? ¿Se tienen números exactos? Bien, ahí le pasamos la palabra capaz a uno de los compañeros que maneja más la parte numérica. Tomar en cuenta que nuestro liceo es de categoría 1, lo que significa que es de los liceos de más población del país. Bien, no sé quién toma la palabra. Leí hace unos días que la matrícula del liceo de Piriápolis está en unos 1.500, 1.700 alumnos más o menos. Sin intención de repetir, pero es muy importante. Yo quiero remarcar el tema de los objetivos de la asamblea del sábado, que es muy importante la participación de todos. Cuanta más gente concurra mañana, se genera un hecho más profundo, más fuerte, y se le envía un mensaje mucho más contundente al Consejo de Educación Secundaria, al Consejo Directivo Central de la ANEP. Por lo tanto, estamos invitando a todos a que participen. Dentro de esa participación tenemos varios objetivos también. O sea, una es la de presionar a los consejos. Otra es la de escuchar a la gente también, que la idea es que sea un acto con carácter de asamblea, con micrófono abierto, que cada persona que esté ahí tenga la posibilidad de, si tiene algún planteo, alguna idea como para poder acelerar este proceso que nosotros queremos de que se concrete rápidamente el liceo, bueno, que aporte esa idea y la evaluaremos entre los que estamos allí, y posteriormente también veremos cómo se podría llegar a implementar. También la idea es comprometer a la gente, ¿no? Porque el liceo, en definitiva, va a ser no solo para los docentes, para trabajar en mejores condiciones, ¿tá? No estar trabajando dentro de un contenedor de estos que sale 800.000 pesos más IVA, ¿no? Y que los coloca una empresa que seguramente recauda muchas ganancias con eso. La idea es comprometer a la gente y planificar también acciones futuras que también nos permitan seguir presionando, ¿sí? Todo esto, todas estas cuestiones que queremos llevar adelante sirven para presionar, y el objetivo fundamental es que el liceo se comience a construir el año que viene, ¿sí? Y en el 2009 ya esté habilitado, en el 2019, perdón, ya esté habilitado para que comiencen los cursos allí y poder tener condiciones dignas de trabajo, porque todo esto que hablaba muy bien Alejandra, el tema de los espacios, que se terminan dando clases en los laboratorios, en la biblioteca, en un espacio que teníamos pensado para música, que eso ya no corre más porque tuvimos que ocupar ese espacio con salones de clase. El tema de que se avanza con estos contenedores, se ocupa todo el patio con contenedores. Ahora también se quiere correr la reja unos metros para adelante, 5, 6, 10 metros, no sé cuánto era. Por correr la reja un poquito para adelante, la empresa que lo va a hacer le va a cobrar al Estado $220.000. Un disparate de plata, un disparate. No puede ser que al Estado le estén cobrando esa cantidad de plata por hacer obras de tan baja envergadura, ¿no? Y además que sospechamos de que ese traslado de la reja genere más espacio para seguir poniendo más contenedores. Lo cual sería lamentable, lo cual incluso podría retrasar más la construcción del nuevo liceo, porque habría soluciones de estas precarias, ¿tá? Que solucionarían momentáneamente el problema de superpoblación y de aulas, ¿no? Pero nosotros no queremos que esa sea la solución, y por eso es que estamos peleando.
no queremos, todo eso genera precarización de las condiciones de trabajo y de estudio, y todo eso lo que genera es que se rebaje el nivel de la educación pública, y cuando se rebaja el nivel de la educación pública, lo decíamos el otro día también en una nota que nos hacían en la prensa, lo que se rebaja es el derecho a la educación, el acceso al conocimiento de la humanidad, y es un derecho, entonces lo tenemos que garantizar, y lo tenemos que garantizar de la mejor manera posible, porque esa es la única forma de generar individuos que sean capaces de pensar, de transformar lo que está mal en la sociedad, y de que no sean monigotes de otro que los use. ¿Cuál es la situación actual en las clases a la hora de enfrentarse a un salón, ¿no? Con estas condiciones que ustedes decían, que a veces tocan dar clases en los laboratorios, en la sala de música o en espacios reducidos? ¿Cuál es la situación en estos momentos a la hora de ir a una clase? ¿Cuántos alumnos hay, por ejemplo? Y bueno, se ha bajado la cantidad de alumnos por grupo, eso es real, pero con este tipo de soluciones. Nosotros queremos que en un salón de clase haya condiciones dignas, que no se te filtre el agua al tiempo de que se instala el aula prefabricada, que no haya problemas eléctricos, como ya ha habido en el liceo de acá de Piriápolis, y también en Pan de Azúcar, donde también tenemos contenedores. Después, un ejemplo que ponía un profe de física que da clase en el laboratorio, nos planteaba, bueno, uno está sentado en el taburete, porque los laboratorios son con taburetes, sí, y tenés los chiquilines mirando de costado al pizarrón, sentados en un taburete, al rato se empiezan a quejar de que les duele la espalda, etcétera, etcétera, todos los problemas que trae, porque no son las mejores condiciones como para atender a los chiquilines en un aula y que estén atentos, atendiendo a lo que el profesor les dice para poder aprenderlo. O sea, genera distorsión en los procesos de enseñanza que nosotros queremos llevar adelante de la mejor manera, obviamente. Liceo que, según ustedes están mencionando acá en este volante, ya está aprobada la construcción, pero para el 2020. ¿Por qué ese plazo tan lejos dieron las autoridades? Bueno, en el 2015 hay una nota del diario El País que tiene a Landoni diciendo que había escuchado a los profesores, a los padres que andaban ahí, y que bueno, que ya estaba planificado construir el liceo en Piriápolis, y que en breve se iba a comenzar la construcción. Y en breve parece que 5 años es breve. Además, en 2015 ya se había pedido hace más tiempo. Entonces, en breve, ¿qué es para Landoni? Yo no entiendo. O sea, en breve son 5 años. Nosotros no podemos esperar que se empiece a construir en el 2020 porque no sabemos cuándo se termina de construir, cuando las condiciones ya son precarias, y no queremos seguir con esto porque es seguir aguantando cosas, seguir precarizando las condiciones, y necesitamos que el liceo se haga ya. Porque los problemas están ya instalados. Y además, resolverlo lo antes posible. Recordemos que la educación depende del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, nosotros no podemos quedar rehenes de las políticas de turno. El Estado tiene que trascender las políticas de turno. Y estamos hablando del año 2020, para el cual ya hay otro periodo de elecciones y puede estar atado a otro tipo de políticas, no solamente de políticas a nivel de políticas partidarias, sino de políticas educativas en sí mismas. Por lo tanto, no puede quedar una necesidad, como estamos hablando, como está diciendo el compañero, que desde el año 2015 inquieta tanto, atada a las políticas de gobierno de turno que vayan a estar a cargo de la educación. Eso era un pequeño aporte con respecto a también la preocupación de por qué dilatarlo, como decías muy bien tú, hasta el año 2020, cuando es una necesidad que estamos planteando a estas autoridades. Si les planteaban, ¿no?, la construcción, el liceo aprobado, ¿se sabe de algún predio, de algún lugar que ya esté diseñado? Todos los caminos previos, ¿no?, a la construcción del liceo, ¿se sabe algo? Con respecto al tema de los predios, hay obviamente posibilidades en la vuelta, pero formalmente, orgánicamente, nosotros no tenemos ningún predio que pensemos que sea el correcto o no correcto. Nosotros lo que queremos es un liceo de Piriápolis. Ese es nuestro objetivo. Los predios obviamente después será en base a las diferentes posibilidades que vayan surgiendo, las posibilidades que se estudiarán. Pero nosotros lo que solicitamos es un segundo liceo de Piriápolis
no específicamente en una localidad en sí misma, porque justamente Piriápolis además es un pueblo muy grande y abarca como jurisdicción muchísimos territorios. Por lo tanto, eso también da una amplitud de pronto de ver dónde o cuáles son las posibilidades de poder ubicar locativamente esa institución. La demanda es para la ciudad de Piriápolis, que como decimos, ¿no? Una ciudad muy amplia y que obviamente tomar en cuenta los factores de transporte, de obviamente en lo que tiene que ver a que eso después se trabajará, si es primer ciclo, segundo ciclo, todo lo que tenga que ver con esas precisiones, orgánicamente todavía no las tenemos resueltas. Pero saber que sí, que la necesidad es imperiosa para la ciudad de Piriápolis. ¿Desde dónde vienen alumnos A nuestro liceo? Sí. Y vienen de alumnos no solamente de zona oeste, hablando de lo que es Piriápolis y sus inmediaciones, Pueblo Obrero dentro de Piriápolis, zona Playa Verde, Playa Hermosa, pero nosotros tenemos alumnos que asisten también de la ciudad, de la costa, dentro de lo que es Canelones, tanto de Jauregui Berry como hasta la zona de Cuchilla Alta aproximadamente, y tenemos hasta compañeros que llegan a venir de San Luis, porque justamente las opciones educativas que tenemos en ese espectro no tienen los planes que sí contemplan, por ejemplo, los liceos tanto de Pan de Azúcar como de Piriápolis, lo que significa que la matrícula es amplísima. Por lo tanto, ese segundo liceo también permitiría tener una respuesta educativa a una población que trasciende a la ciudad de Piriápolis. Buenas tardes. Disculpen por la voz porque estoy bastante saliendo de una gripe recién, bastante tomada la voz. Para sumar los datos que han dado de forma muy correcta los compañeros, recordar que el turno del Liceo de Piriápolis cuenta con 3 turnos, y en el turno nocturno incluso llega a venir gente de más lejos de lo que nombraba la compañera, incluso de Parque Plata y Atlántida en algún momento, que ahora Atlántida tiene un nocturno y no vienen tanto, pero sí de San Luis, sin lugar a duda. Eso en principio. El número real yo lo solicité hace un rato de estudiantes inscriptos, que como bien dice Nicolás, son 1.521 inscriptos en el momento, pero como dice Nicolás, hay algunos, las listas siempre se están actualizando porque la zona está recibiendo constantemente gente. Eso es un problema o una situación que se da en Uruguay específicamente, y yo la comento en cada lugar que tengo la posibilidad, de que el departamento de Maldonado crece a un ritmo vertiginoso muy por encima de la media histórica del Uruguay, 2,9, y no son datos míos ni caprichos nuestros, es un dato que se puede leer fácilmente en la página del INE. Entonces, estos datos no han sido tomados en cuenta por las autoridades competentes en la materia, dígase Consejo de Educación Secundaria y Consejo Directivo Central, para poder prever y realizar obras a partir de los datos reales. Si yo tengo un departamento que me está creciendo 1,5 por encima de la media histórica, quiere decir que la mayor población del país va a estar centrada en ese lugar o va a crecer en ese lugar. Por lo tanto, tengo que tener las estructuras que permitan, dentro de esos aspectos, por ejemplo, la educación, que hasta ahora, por lo que hemos visto, no se está tomando en cuenta. Nosotros vamos a pelear por este Liceo 2 de Piriápolis, que no es desde ahora, muy bien lo han dicho los compañeros, esto viene de larga data. Yo recuerdo haber ingresado al Liceo de Piriápolis a trabajar en el 2007. En el 2007 había 800 alumnos. Casi se duplicó el número de estudiantes en 10 años, que en el tiempo no es tanto, y allá por el 2011 ya se empezaba a hablar del segundo Liceo de Piriápolis. En el 2013, por eso yo decía fuera de aire, voy a hacer un raconto histórico, el compañero Chichet, recién llegado, profesor de física, recién regresado de Europa, solicitaba a través de Ana María Montero, la directora de aquel momento, una directora que hubo interfaz entre la primera dirección de Strán y la dirección de Garategui, el primer contenedor, porque ya en el 2013 estábamos con problemas locativos, había grupos dentro de los laboratorios. Se consigue ese primer contenedor, que en realidad fueron 2, uno colocado en lo que es hoy, para quienes conocen el liceo, que creo que es toda la población, enfrente de la inscripción, y otro en forma lineal con los laboratorios. El tiempo pasó y en vez de buscar una solución locativa, desde el 2013, se siguen sumando
como dicen los compañeros, contenedores, porque es lamentable decirlo, pero es la realidad. Muchos estudiantes aprenden dentro de contenedores y muchos compañeros trabajan en contenedores, que tienen problemas de filtraciones de agua, problemas eléctricos, e incluso yo quisiera saber si tienen soterramiento con respecto a lo que es el cable a tierra o tener tierra, ¿sí? En esas condiciones, hoy tenemos 6 contenedores en el Liceo de Piriápolis y tenemos 4 contenedores en el Liceo de Pan de Azúcar, y hay uno más solicitado que está en viaje. O sea que estamos hablando de 11 contenedores en 2 liceos de la zona oeste, lo que indica a las claras que esos contenedores deberían transformarse de una buena vez en un liceo real que por lo menos debería tener 11 salones. Ojo con lo del liceo real. Liceo real, cuando hablo de liceo real, hablo de una estructura edilicia, no de contenedores, como hicieron el Liceo de la Barra. Exacto. Hablo del liceo de material. Exacto. ¿Alguna otra datos acá que yo escribía mientras los compañeros hablaban y algunas cosas las dijeron ellos? El Liceo de Piriápolis cuenta con 18 salones de estructura de material, de ladrillo y cal, ¿no? De los cuales 3 de esos salones estaban destinados a espacios específicos. El salón de música, que dijeron los compañeros, que es un salón hermoso que se perdió. El salón de dibujo, en el primer piso, que también se perdió. Sobre todo se pierde en la mañana, donde muchos docentes de dibujo y muchos estudiantes de los primeros años del ciclo básico no pueden hacer uso de un espacio que estaría bueno para que se vayan acercando a aquellos que les gusta todo lo que es las bellas artes, el dibujo, la expresión a través del dibujo. Y el salón de informática. El salón de informática, no propiamente dicho el aula donde están las computadoras, sino el salón contiguo, que era un salón específico para la asignatura informática. Son 3 salones que se perdieron. O sea que el liceo en realidad está bastante superpoblado, más allá de que, como bien decía Nicolás, el número de estudiantes por grupo es un número potable. No digamos el excelente, pero sí potable. Bien. También acá, y hablando de los contenedores, hablan de 800.000 pesos masiva cada uno de los contenedores que se instalan. Y bueno, con ese dinero, más el dinero de la reja que bueno, que se va a quitar, plantear, ¿no?, la posibilidad de poder instalar un liceo o de hacer un liceo en otro lugar, ¿verdad? Es que ese razonamiento que estás haciendo tú es el razonamiento justamente que venimos haciendo y que nos hace también plantearnos justamente que, bueno, dinero para invertir hay. El tema es en qué invertirlo. ¿Cómo invertirlo? El tema es la política que llevan adelante. Exacto. Lo que quería decir es que hay una política arquitectónica, digamos, que es llenar de contenedores. Exacto. Todos los liceos del país y las escuelas también. Es del CODICEN esto. Exacto. Y que viene además, por la Corporación Nacional para el Desarrollo, ¿no? Los compran por ahí, por ese lado. Y que además hace, además de las pérdidas de todos los espacios edilicios de los que hablaban hoy los compañeros, la pérdida de los patios, de los espacios de recreación de los alumnos, y además las pérdidas de los espacios de educación física, porque también remitiéndonos, por ejemplo, al Liceo de Pan de Azúcar, que también tiene esa expansión de contenedores como tentáculos alrededor del liceo, ha hecho a la pérdida de canchas, porque son espacios que no eran creados para recibir salones, sino para hacer otro tipo de actividades. Exacto. Y la educación deportiva, la educación artística son fundamentales para la integralidad del sujeto. No pueden ir en desmedro de otras. Por lo tanto, también reivindicar ese tipo de espacios que son tan necesarios para generar sujetos, como decía hoy el compañero Nicolás, íntegros, responsables, libres, pensantes, críticos. Necesitan todas las herramientas y la educación debe dárselas, y ni que hablar el Estado. ¿Quiénes van a estar participando mañana de esta asamblea? Y bueno, muchos profesores, obviamente. Y hemos invitado a todo el pueblo de Piriápolis. O sea, esta tiene que ser una lucha. Exacto. Creo que nosotros
estamos tratando de dar el puntapié inicial, conjuntamente como lo hizo Hugo el otro día, convocando a la bicicleteada de los chiquilines. Estamos tratando de dar el puntapié inicial para que la gente se sume a esta lucha, que tiene que ser una lucha de todo, porque es un liceo que es para todo el pueblo piriapolense y de todos los balnearios que están alrededor y de la zona oeste. Porque también un liceo, un nuevo liceo en Piriápolis va a alivianar otras instituciones que de repente pueden estar teniendo problemas hoy. Hay un objetivo que hoy me lo olvidé, entre todos los objetivos que iba mencionando, que es el de conseguir una mesa de negociación y de diálogo con las autoridades. Porque ya hemos enviado una carta, ¿sí?, por intermedio del sindicato de docentes, hemos enviado una carta pidiendo al segundo liceo, describiendo toda la situación, todo lo que nosotros queremos hacer y no podemos porque estos espacios que decíamos los tenemos que utilizar para aula común, digamos, y la respuesta ha sido nula. Como sindicato no hemos recibido ninguna respuesta. Ahora, creemos también que la mesa de negociación tiene que invitar a todos los directamente involucrados, o sea, a los docentes, a los trabajadores de la institución, todos, no solo los docentes, los trabajadores de la institución, y también de repente alguna comisión de padres, para debatir todo el tema de cómo lo vamos a construir, dónde lo vamos a construir, qué tipo de arquitectura vamos a utilizar, cómo lo vamos a financiar, todo lo que hace a la construcción de un nuevo liceo y cuáles son los objetivos de un nuevo liceo. Todo eso nos interesa a la población de Piriápolis porque el liceo va a ser para nosotros. Entonces creemos que nosotros, los directamente involucrados, nos tienen que llamar para planificar estas cosas. Por lo menos para recoger nuestra opinión. Las autoridades son las que las pusieron ahí porque hubo una elección nacional, designaron las autoridades, está bien. Pero nunca está de más consultar a la población. Somos nosotros los que estamos trabajando ahí todos los días, son los estudiantes los que están ahí recibiendo clases todos los días, son los estudiantes los que están mirando para el costado, se les sacaron el cuello, se empiezan a quejar, ¿no? Entonces somos nosotros los que sabemos qué es lo que pasa y qué es lo que necesitamos. Por lo tanto, que nos escuchen por lo menos, no nos han ignorado completamente los requisitos que les hemos pedido, o sea, no nos llaman. Entonces, después se quejan, ¿no? Después dicen, qué radicales que son los profesores, que toman medidas. Bueno, pero estas cosas que nosotros estamos pidiendo hoy, todo este proceso de hace años, es lo que pasa en un montón de lados cuando hay conflicto. Se terminan ocupando los liceos y después somos nosotros los malos. No, cuando nosotros decidimos ocupar un liceo o tomar una medida de paro a nivel nacional o a nivel de un departamento, es porque para pedir mejoras, en general son para pedir mejoras en las condiciones de trabajo, que son condiciones de estudio de los chiquilines automáticamente, y a veces, cuestiones salariales que son, la cuestión salarial ya sale de lo que estamos luchando hoy, pero también hace a la calidad de la educación, porque no es lo mismo un docente que está trabajando 50 horas semanales que un docente que trabaja la unidad docente, que son 20 horas y que tiene otras 20 para planificar. No es para nada lo mismo la calidad de educación. Pero bueno, ahí ya nos vamos a otro tema. Pero eso, que nos escuchen. Con esto queremos presionar para que nos escuchen, para que nos convoquen a hablar, dialogar y ver cuál es la manera más certera de poder concretar el nuevo liceo. Bien. Una cosita, recordar, como dijimos, mañana a 10:30 de la mañana la asamblea en la Plaza Artigas, que además contamos con el apoyo y el acompañamiento y que obviamente hace a una convocatoria mucho mayor, como les decía hoy, de organizaciones sociales y sindicales, de los compañeros de AFUTU, los compañeros de las filiales de San Carlos y de la filial Maldonado del departamento, porque esto también, como decían hoy muy bien los compañeros, tanto Andrés como Nicolás, hace a la calidad educativa no solamente de Piriápolis, de zona oeste, sino de nuestro departamento de Maldonado y de nuestro país. Recordar también que vamos a contar con el apoyo y que siempre es incondicional de la intersindical, que también está en pro de este segundo liceo y que siempre está acompañando todas las reivindicaciones que se llevan adelante por este colectivo. Y como decían también los compañeros, ¿no? Este segundo liceo debe ser un liceo popular.
Y como Liceo Popular, todos los agentes de la sociedad deben de estar involucrados. Padres, alumnos, como decíamos, soy la dirección de la institución, que es fundamental, los docentes de la institución, sindicalizados o no. Esto va más allá de sindicatos, va más allá de colectivos. Es para la población, es para todos, es para defender un derecho que es de todos. Por eso es tan importante que mañana todos aquellos que quieran y que necesiten y que sientan que la educación pública es una herramienta de libertad y de igualdad, se hagan presentes mañana a las 10:30 de la mañana a acompañar y apoyar esta iniciativa. Agustina, de parte de los tres y de todos los compañeros que estamos representando en este momento, porque se nos tocó venir a nosotros, agradecerte por el espacio. Siempre es importante tener un espacio y poder llegar a la población a través de estos medios. Reiterar nuevamente, mañana 10:30, la mayor cantidad de público presente va a dar mayor fuerza y un puntapié inicial a esta tarea, que es una tarea de toda la población de Piriápolis y de sus zonas aledañas. Y esto lo digo a título personal, pero la verdad, a mí me causa una tristeza enorme ver cómo han desfigurado arquitectónicamente al liceo de Piriápolis. Cuando uno pasa por el frente al liceo y ve esas cajas grises de contenedores metidos dentro de esa hermosa estructura edilicia que tiene su historia también, y que hay mucha gente de esta zona que lo ha hecho y lo hizo ese también primer liceo de Piriápolis como el Liceo Popular. Como esto no es un capricho, sino una necesidad de los pobladores de la ciudad, esperemos que estemos todos a la altura de la circunstancia y podamos construir juntos este segundo liceo. Bien. A ustedes agradecerles por haber venido a compartir todo esto y bueno, y también hacer pública esta problemática, que en realidad son ustedes actores y están allí todos los días en el liceo y en las aulas viendo esta problemática. Así que bueno, agradecerles a todos y a ustedes y a todos, ¿verdad? Hacerlo. Muchísimas gracias extensivo. a ti. Y bueno, y convocar mañana en la Plaza Artigas a las 10:30 horas, entonces a todos quienes quieran participar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muy amables.